Mi nombre es Verónica Hernández. Tengo una familia que somos 4 hermanos, 2 hembras, 2 varones. Aquí en los Estados Unidos estamos mi mamá, mi hermana mayor, y yo soy la pequeña de los 4 hermanos. Mis 2 hermanos y algunos de mis tíos y otras, la mayoría de mi familia todavía sigue en Guatemala. Mi mamá vino en el año 1980. Nosotros estábamos pequeños. Ella nos dejó a cargo de mi abuelita. Entonces mi mamá tuvo que emigrar por motivos económicos. Ella era la única que sostenía toda la familia. Entonces mi mamá tuvo la necesidad de emigrar. Ella llegó a California, trabajó en Los Ángeles por muchos años. Entonces cuando yo vine a Carolina del Norte fue porque yo vine a vivir con la mejor amiga de mi mamá. Entonces eso fue en el año 99 y desde esa fecha estoy acá en Norte Carolina. Ya son más de 20 años de vivir acá. Yo trabajo en una compañía de máquinas, es un machine shop. Entonces trabajamos partes para diferentes compañías, hacemos partes para armas, hacemos también para equipos médicos, diferentes industrias. Entonces ya tengo aproximadamente más de 6 años de trabajar con la compañía. Tengo, tengo la oportunidad de tener una casa de hábitat. Entonces tenemos una pequeña asociación de vecinos y cada año se hace un presupuesto, se hacen proyectos como componer el parque, mantener limpio el área, el vecindario, pero son proyectos bien solo para mantenimiento y tener bonita el área donde vivimos. Tengo un bebé de meses, casi 7 meses, que lamentablemente fue diagnosticado con COVID. Lamentablemente con lo de la situación del COVID nos hemos visto muy limitados en hacer muchas actividades, especialmente que tengo una hija que es adolescente. Entonces acostumbramos a hacer algunas actividades, algunas cosas deportivas. Entonces hay muchas actividades que ya no podemos hacer juntas. En la casa tuvimos que hacernos el examen. También mi mamá salió afectada. Mi mamá le ha costado un poco, todavía tiene secuelas, entonces ella es la que salió más afectada. Entonces su recuperación ha sido un poco más lenta. Fuimos afectados también en el trabajo porque algunas personas salieron positivas. Entonces lamentablemente yo no puedo trabajar desde la casa, yo tengo que estar ahí. Mi trabajo es físico, entonces yo no puedo quedarme en casa, tengo que salir a trabajar y nos vimos afectados también porque varias personas se enfermaron. Y la compañía es muy, en ese sentido sí nos han apoyado mucho, hemos recibido apoyo de ellos y sí, ellos están cumpliendo con lo que tienen que hacer. Entonces nos llamaron también del departamento de salud, nos ofrecieron apoyo, nos dieron instrucciones de qué era lo que teníamos que hacer, que no podíamos salir de la casa. Incluso también nos ofrecieron ayuda de alimentos. Mi hija también ha pasado por mucha depresión en el sentido de que el COVID le cambió su vida. Ella no puede salir de la casa, estar quizá encerrada y estar tomando clases. Cuando empezaron la escuela virtual, estuvo con mucha depresión. Contar con los maestros o la ayuda de sus compañeros con algunas tareas y que no iba a ser lo mismo. Poco a poco ha ido adaptándose a lo que está pasando, a lo que todos los otros niños están pasando, pero sí psicológicamente le ha afectado bastante. Había muchas cosas que siempre, en lo que se refiere a las leyes, siempre está uno con dudas, con muchas preguntas. Cada caso a veces es diferente. Algunas personas están aplicando por ciertas, o sea, son diferentes los procesos. Yo siempre he entendido eso, pero sí hablé con la abogada en el tiempo que yo estaba en ese proceso.
Me explicaron de que, por ejemplo, mi hija ella contaba con su seguro médico, y entonces ya me vi en la situación de que salí embarazada con mi hijo. Entonces con él estaba yo siempre, ¿y qué voy a hacer? ¿Cómo voy a, especialmente por el cuidado médico, cómo voy a hacer? No voy a poder aplicar. ¿Qué voy a hacer en el trabajo? La aseguranza, como en muchos lugares, nos ofrecen el seguro, pero es demasiado dinero. Ese es un dinero que no puede uno, porque las aseguranzas les salen demasiado caro. Entonces sí, estaría casi ganando solo para un seguro familiar, un seguro médico familiar. A los niños, mi mamá ya tiene unos años que se hizo ciudadana americana. Entonces, bueno, ya me explicaron, bueno, ellos son ciudadanos, ellos tienen derecho, y ellos entonces están protegidos, la ley los ampara porque ellos son nacidos acá. Y nunca busqué esa ayuda, por lo mismo de que yo tampoco en el proceso, que tuve que esperar un tiempo, varios años, para lograr tener mi residencia. En ese proceso yo no quería que nada me fuera a impedir llegar a tener mis documentos. Entonces, para mí en lo personal, yo nunca busqué esa ayuda, y sí me vi con necesidad, por miedo a de que me iba a afectar con mi situación, no iba a poder arreglar mis papeles. Entonces yo sí nunca busqué la ayuda, y eso pienso yo que sí fue una temporada bien difícil, que me vi en una situación muy complicada con lo del trabajo. Mi situación con respecto a mi estatus migratorio, pasé por muchas dificultades. Me tomó tiempo llegar a tener mi residencia. Entonces, en muchas cosas que estaban pasando, empezó a salir las noticias de que iba a tener efectos el pedir ayuda. Entonces, de cierta manera, yo casi me vi en situaciones muy difíciles. Hubo un tiempo que me quedé sin trabajo, pero nunca pedí la ayuda. Puedan tener acceso a los recursos que acá ofrecen en este país. Solo yo sí, por un tiempo sí me vi limitada de poder pedir ayuda para mí. El cheque de estímulo que el gobierno dio, sí lo recibí por mis hijos. En algunas semanas, en poco tiempo vamos a tener un nuevo presidente, y si yo tuviera la oportunidad de llegar a la Casa Blanca, me gustaría decirle de que los inmigrantes tenemos, no importando de qué país, ni de qué raza, ni qué idioma hablemos, muchos venimos acá porque este país es bien bendecido. Este país tiene mucho para dar. Hemos venido en busca de un mejor futuro para nosotros mismos y para la familia. Entonces el mensaje sería de unidad, de que apoyar a los inmigrantes, de que muchos salieran de las sombras, y lo que dicen algunas personas que conozco, y dicen, pues por lo menos nos den una licencia, se nos trate con más dignidad, se nos respete un sueldo digno, y que se les brinde más apoyo para que las personas puedan salir adelante en este país, y no tengan miedo, que busquen ayuda, y de que puedan tener oportunidades, porque yo creo que con muchos hijos de inmigrantes ese es el sueño, salir adelante y buscar un futuro mejor. A nosotros este país nos sirvió de mucho, nos ha dado muchas oportunidades. Aquí se vienen a cumplir sueños, aquí se puede tener una vida digna, trabajando muy duro, y estamos muy felices de estar aquí, muy agradecidos. Entonces, mi mamá pasó por eso, y a mí también me ha tocado, y ella me ha inculcado siempre a
querer mucho, a tener mucho cariño por este país, por todo lo que nos ha dado, nos ha brindado mucho, nos ha tocado trabajar duro, pero nos ha dado bastantes oportunidades y a Dios gracias, aquí estamos.